Salve María, sean todos bienvenidos a nuestra cuarta reunión de este retiro espiritual que estamos haciendo con los heraldos del Evangelio del Salvador. Creo que todos concordarán conmigo de que es una verdadera gracia el poder estar en este retiro, que aunque parecía imposible, ¿no es verdad?, por hacer un retiro espiritual, virtual, parece una contradicción, porque justo cuando una persona se va de retiro, la persona tiene que estar como que ausente, ¿no?, de los medios de comunicación, especialmente el celular, que tanto distrae. Entre tanto, pues Dios se sirvió de este medio también, del medio virtual, para poder hacerles llegar este retiro. Pero claro, recuerden que nosotros no podemos estar distraídos con otras cosas que hay en el celular, tal vez colocarlo de una forma, en un modo por el cual la persona no se distraiga ni reciba llamadas ni nada, solo los que realmente sea propiamente urgente. Bueno, estamos en esta cuarta reunión, ya es domingo por la mañana. Espero que hayan podido descansar bien esta noche. Recordemos también lo que San Ignacio decía, ¿no?, que uno para el retiro tiene que estar con ese cuerpo que Dios nos dio, que creo que era San Francisco de Asís que decía el hermano burro, o sea, que eso que tenemos que empujar, pues que tiene que estar bien dispuesto, ¿no?, bien alimentado. Espero que estén bien alimentados, que hayan cenado bien ayer por la noche, que hayan desayunado bien hoy también, bien descansados, porque si no, pues se van a acabar durmiendo en la meditación, en las reuniones del día de hoy. Y también, como decíamos, pues en una posición cómoda, inclusive para las meditaciones, no acostados evidentemente, pero sí que no nos moleste, para poder volar nuestro espíritu a las cosas del cielo, y para eso pues no estar pendientes de este cuerpo que a veces nos pasa factura, ¿no es verdad?, por los dolores que podamos tener, etc. Pero bueno, espero que hayan descansado bien, que se hayan alimentado bien también, y sobre todo que se alimenten espiritualmente, que se hayan alimentado bien espiritualmente ayer con las meditaciones, y nos preparamos para alimentarnos bien espiritualmente también con las meditaciones del día de hoy. Con estas 3 meditaciones del día de hoy, pues a la última evidentemente se terminará el retiro. Vamos entonces, para comenzar, vamos a rezar un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Nuestra Señora de la Encarnación, ruega por nosotros. Ya voy a decir por qué hemos dicho esta jaculatoria. Nuestra Señora de la Encarnación. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, entonces damos inicio, por tanto, a nuestra cuarta meditación. Y como tal vez algunos ya hayan entendido, hemos rezado la jaculatoria de Nuestra Señora de la Encarnación, porque el tema de la cuarta reunión de este retiro es justamente la encarnación. La encarnación, algo que siempre rezamos todos los días en nuestro rosario. En el primer misterio gozoso decimos la anunciación en el primer misterio gozoso contemplamos la anunciación del ángel y la encarnación del Verbo en el seno purísimo de María. Algo que es, como decía, pues una rutina en nuestra vida. Para los que puedan rezar, los que tengan la gracia de rezar el rosario completo, pues lo rezarán todos los días. Los que todavía no han llegado a eso, espero que lleguen cuanto antes, porque lo ideal es rezar más de un rosario, por lo menos 3 o 4. Pero bueno, si no, lo rezaremos los lunes y los sábados, que son los misterios gozosos. Y hemos oído hablar tanto de la encarnación, ¿no es verdad? Y entre tanto, no nos damos cuenta y no tenemos idea de lo que significó realmente la encarnación. Nada mejor que una meditación de retiro para profundizar en ese gran misterio de la encarnación. Como que un Dios, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Ya el misterio de su nacimiento es algo fabuloso, evidentemente, y lo celebramos el día de Navidad con toda solemnidad, con toda alegría, inclusive pues
con los regalos de Navidad que nos trae el niño Jesús y nos alegra a toda la familia y a las personas todas. Siempre en la Navidad, no es verdad, las personas se quedan más felices, decía nuestro fundador. Bueno, el inspirador de nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Olivera, decía que en Navidad como que el aire, la atmósfera se queda más bendecida. Decía, los que son malos se quedan menos malos y cometen menos pecados. Inclusive las personas que son malas sienten que algo cambió y quieren ser un poquito mejores. Los que son más o menos quieren ser buenos. Los que son buenos quieren ser santos. Los que son santos quieren ser santísimos. En la época de Navidad, hasta en los niños se siente una especie de alegría. Decía él, hasta los niños que mienten tienen el hábito de mentir, como que sienten, uy, no quiero mentir. Esta época de Navidad es una época muy bonita. La Navidad es algo muy alegre, es la época más alegre que existe en el tiempo litúrgico, digamos, más alegre. En cierto sentido, son alegrías inocentes. La alegría de la Pascua es una alegría de victoria. Son dos alegrías que se complementan. La alegría de la victoria después de una batalla y la alegría de la inocencia, de tener su alma limpia, su alma cándida. Generalmente las personas mayores se acuerdan de la Navidad porque recuerdan algo de su infancia, de cuando eran pequeños, que ellos quieren como que recordar cómo ellos eran buenos y a veces por el pasar del tiempo comienza una sucesión de pecados y la persona recuerda hasta tristemente cómo él había sido bueno y cómo ahora es malo. Y la Navidad nos transporta a esa inocencia infantil casi, a una alegría inocente, ¿no? Pues bien, de alguna manera, la encarnación, yo creo que de todas las maneras, la encarnación es más importante todavía que el día de Navidad. O sea, el 25 de marzo, que se celebra la fiesta de la Anunciación y de la Encarnación, lo que rezamos en el primer misterio gozoso, es más importante que lo que rezamos en el tercer misterio gozoso, que es el nacimiento de Jesús. Vean qué interesante un detalle aquí. En nuestro Señor Jesucristo, así como en la Virgen María, todo era perfecto, ¿no es verdad? Entonces, si Él nació un 25 de diciembre, necesariamente, como en Él todo era perfecto, Él tuvo que ser engendrado por María a lo largo de 9 meses exactos. Y si hacemos la cuenta de los 9 meses exactos, va a dar 25 de marzo. En el 25 de marzo, Él fue concebido. Recordemos que de una forma virginalísima. Recordemos que evidentemente nuestro Señor Jesucristo no tenía papá físico, papá natural. La Virgen fue plenamente mamá de nuestro Señor Jesucristo y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, como vamos a ir viendo en la meditación. 25 de marzo, un mes, 25 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses exactos, porque con nuestro Señor Jesucristo y con la Virgen era todo perfecto. Él fue concebido el 25 de marzo, 9 meses exactos después, 25 de diciembre, Él nació. Y con la Virgen decía también que era todo perfecto, porque nosotros celebramos el día de la Inmaculada Concepción, cuando ella fue concebida, el 8 de diciembre. Si hacemos un cálculo también de los 9 meses que ella estuvo en el claustro, en el vientre de su mamá, Santa Ana, calculamos 9 meses también y ya van a ver cómo da exacto, ¿no? 8 de diciembre, 8 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 9 meses exactos. Tenemos la fiesta de la Natividad de la Virgen, que por cierto fue la semana pasada. Tenemos el 8 de septiembre la fiesta de la Natividad de la Virgen, que es pues de una alegría inmensa también. Así como nos encantamos con la fiesta de la Navidad, así también debemos encantarnos y en cierta manera más todavía con la fiesta de la Encarnación. Decía también el doctor Plinio Correa de Olivera que él creía que en el reino de María, en esa época bendita que la Virgen María anunció en Fátima y que los santos, varios santos, anunciaron también, sobre todo San Luis María Griñón de Montfort, una época en la cual decía que se respirará el aire de María, o sea, la gente saldrá a las calles, sentirá una presencia tan fuerte de la Virgen. Pues bien, decía, yo creo que en el reino de María, decía el doctor Plinio, profeta como era, decía, yo creo que en el reino de María habrá una solemnidad inmensa para la encarnación, el día de la encarnación, tal vez tanto cuanto el día de Navidad.
el de Navidad hay una octava, después el tiempo de Navidad. Lo ideal sería que también fuese así en el tiempo de la encarnación, porque es algo impresionante. ¿Cómo es que es un Dios que, como decíamos antes, sin dejar de ser Dios, Él se hace hombre? Pues bien, vamos entonces a entrar en ese, como decía, este misterio es más grande que el nacer, porque el de Dios hacerse hombre es mucho más que ya hombre nacer del claustro virginal de María, 9 meses después. Lo más misterioso es como que esa célula tan pequeñita, ya en esa célula corporal de la Virgen María, Dios Espíritu Santo la fecundó y a partir de ese momento Dios infundió el alma de nuestro Señor Jesucristo, el alma que fue creada en ese momento. No existía el alma, existía la divinidad de nuestro Señor, segunda persona de la Santísima Trinidad desde toda la eternidad. Pero en ese momento Él creó el alma de nuestro Señor y formó el cuerpo que poco a poco se fue desarrollando hasta llegar a su plenitud y después nacer. Es un misterio inmenso. Vamos a entrar en ese misterio. Antes de entrar, por cierto, apenas un paréntesis y para introducción también de este texto de la cuarta meditación, era muy importante pasar por donde hemos pasado, porque para entrar en los misterios de Dios, recordemos que uno de los misterios principales de nuestra fe, primer misterio de la Santísima Trinidad, cómo un Dios, único Dios, puede tener 3 personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son 3 dioses, son 3 personas en un único Dios, misterio. Pues bien, el otro misterio es el misterio de la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran misterio. Antes de entrar en ese misterio, era necesario uno conocerse a sí mismo, rebajarse a sí mismo. Y cuando uno se rebaja, como dice nuestro Señor, cuando uno se humilla, Dios lo exalta. Dice nuestro Señor en el Evangelio, el que se humilla será enaltecido. A lo largo de estas 3 meditaciones que vimos ayer, tanto por la mañana, 3 pecados: pecado de los ángeles, que mereció el infierno; pecado de Adán y Eva, que trajo toda esa desgracia para la humanidad, 900 años de penitencia; pecado personal de cada uno, sobre todo pecado grave que hace con que mucha gente se fue al infierno por un pecado o por varios pecados. Primera meditación fue eso. Segunda meditación, procesos de pecado de mi vida. ¿Qué hice yo a lo largo de mi vida? Y yo me rebajé, yo me humillé, yo intenté realmente ver hasta lo más profundo de mi corazón cómo fue mi vida delante de Dios, qué incorrespondencias, qué faltas, qué pecados, cuál fue ese proceso de pecados, como decíamos, que ese es el tema de la segunda meditación. Desde que yo era pequeñito, en mis diferentes casas, con mis diferentes amistades, en mis diferentes edades, ¿cuál fue el proceso de mis pecados? Yo me humillé. Y más todavía en la tercera meditación, yo me imaginé pudiendo estar en el infierno por causa de mis pecados. Me rebajé no solo a mis pecados de esta vida, de esta tierra, sino que yo me imaginé cómo podría yo sufrir en el infierno si yo no me convierto y si yo no cambio de vida, por lo menos para arrepentirme de los pecados mortales. Yo me rebajé con todo ese proceso de pecados. Pues bien, ahora que me rebajé, Dios me va a exaltar. ¿En qué sentido? Me va a elevar en esta cuarta meditación a panoramas que tal vez yo nunca había visto así. Esta meditación es el tema de esta meditación, de la cuarta, de la encarnación, sublime, misteriosa. Tal vez cueste un poco, porque las cosas de Dios altas nos cuestan. Como nosotros somos muy materialistas, muy humanos, a veces el tema de las cosas de Dios nos cuesta un poco. Vamos entonces a entrar y también, perdonen, otra cosa que quería decirles también. Espero que hayan podido hacer ya una confesión. Si no la han hecho, no se preocupen. Presten bien atención en esta cuarta meditación. Si consiguen, como hemos dicho también, ir a misa después de la meditación, vale, o sea, tienen que ir a misa los que no tengan una dispensa de salud, que realmente no puedan ir o están imposibilitados por algún otro motivo, pero sería importante, ¿vale? O sea, es necesario ir a misa para cumplir el precepto. Entonces, si pueden después de esta meditación ir a misa, o si no por la tarde, en otro momento que tengan, vean cómo se puede hacer, o si ya han asistido a misa ayer por la tarde, ya vale como precepto también, ¿vale? Pero si consiguen ir a misa y confesarse, confiésense, si no, por la tarde, y si no, en algún otro momento a lo largo de esta semana, ¿vale? Es muy importante hacer la confesión. Un retiro sin confesión, casi que perdimos el tiempo, en cierto sentido, ¿vale?
Porque ¿de qué vale uno ver todos sus pecados, analizarlos, si después no son perdonados? Es justamente para que seamos perdonados por Dios en la confesión. No es solo un proceso psicológico que uno va a decir, qué interesante esto aquí que pasó en mi vida. No, uno tiene que pedir perdón, ¿vale? Y curiosamente, cuando la persona se confiesa durante el retiro, entra una gracia súper especial. Me acuerdo, este retiro que nosotros hicimos para los terciarios de los heraldos de aquí de El Salvador y las personas que van a ser terciarias en breve también, futuros terciarios, éramos 3 sacerdotes en el retiro y, bueno, 2 sacerdotes estaban ayudando. Yo estaba dando el retiro y otros 2 sacerdotes confesando. Y a mí también pues, me gusta mucho atender confesiones. Es algo tan bonito, ¿no? O sea, sentir realmente a Dios dentro de uno y poder perdonar, poder sentir a Dios perdonando a cada uno. Y sobre todo confesiones de retiro que son tan extraordinarias. Uno ve cómo Dios está trabajando el alma y la conciencia de cada uno, ve verdaderas conversiones. Es algo súper, súper bonito. Entonces, pues me ofrecí a atender confesiones y solo pues, podía ser por la noche, ¿no? Después de la cena, hice un propósito de decir, bueno, yo voy hasta que las personas quieran acostarse. Yo no voy a parar las confesiones hasta que haya una última persona. Yo me imaginé que, no sé, sería de 8 a 11, cuando mucho a medianoche, a las 12 de la noche, y estaba dispuesto a eso. Pero de repente veo que la fila continúa, y les puedo decir que es una experiencia maravillosa. Nos quedamos hasta las 3:30 de la madrugada atendiendo confesiones. No era una sala, era al aire libre, de noche, viendo las estrellas. Y al mismo tiempo que uno pues veía las estrellas, pensaba en Dios, también veía justamente los pecados de las personas, todos nosotros tenemos, y ver emocionantemente cómo la persona pide perdón, cómo recibió gracias a lo largo de ese retiro, esos 3 días, porque fue esta noche, ¿vale? Esas confesiones que les mencionó ya hubiesen sido, o sea, fue de la noche del sábado para el domingo, después de las 3 meditaciones. Y la persona confesando, después ya estaba preparada para el día siguiente, que es hoy, domingo, para, después de haberse humillado, pensar en las cosas del cielo. Uno se humillaba, pero como que veía las estrellas del firmamento. Una experiencia súper bonita. Mismo que uno descanse poco por la noche, no importa. Lo que importa es poder ayudar a las almas. Les quería contar apenas esa experiencia vivida porque de verdad que es un momento muy bonito el poder atender a las personas. Me gustaría, ¿por qué no? Me gustaría, pero es imposible, pues atender a confesiones de todos ustedes. No sé si querrían confesarse conmigo, evidentemente, pero sí que me gustaría poder ayudar el máximo posible. Por ahora no existen confesiones, nunca van a existir confesiones virtuales, evidentemente, pero bueno, lo digo eso para que piensen, los que no se confesaron todavía, pues realmente marquen una confesión, ¿vale? Si no es hoy, mañana o a lo largo de esta semana, pero anoten los pecados, hagan un examen de conciencia para poder confesarse bien. Y ahora, después de esta larga introducción, vamos a entrar, sí, en la 4ª meditación. Tema: la encarnación. Contiene la oración preparatoria, 3 preámbulos, 3 puntos y un coloquio. Curioso, son 3 preámbulos. Siempre hemos estado dando 2 preámbulos. Uno era la composición del lugar y el otro preámbulo era un pedido, ¿se acuerdan, no? Aquí van a ser 3. Ya vamos a decir que los 2 primeros es como si fuese el primero, o mejor dicho, el primer preámbulo es algo como que derivado del segundo. El segundo sí va a ser la composición del lugar y el tercero, como siempre, va a ser hacer el pedido, ¿vale? Rezamos la oración preparatoria, que está siempre en la primera meditación. La oración preparatoria es pedir la gracia a Dios nuestro Señor de que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Siempre es la misma oración, siempre récenla en el momento de la meditación. Primer preámbulo. El primer preámbulo es recordar la historia de lo que debo contemplar, que es aquí cómo las 3 personas divinas miraban la llanura o redondez de todo el mundo lleno de hombres y cómo, viendo que todos descendían al infierno, determinan en su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar el género humano y así, al llegar a la plenitud de los tiempos, envían al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Este es el primer preámbulo. Ya vamos a decir el segundo y explico todo un poco, ¿vale? Segundo preámbulo. El segundo: composición viendo el lugar. Aquí será ver la gran capacidad y redondez del mundo en el cual están tantas y tan diversas gentes. Asimismo, después ver particularmente la casa y aposento de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea.
explico los dos preámbulos y después entramos en el tercero. Dos preámbulos. Primero, el segundo es la composición del lugar, como si yo estuviese viendo un lugar de aquí de esta tierra, ¿vale? Y el primer preámbulo, ese es el segundo, composición del lugar como los anteriores. El primer preámbulo no es tanto ver el lugar, sino ver la historia, recordar la historia, ¿vale? Entonces, primer preámbulo es recordar la historia, que vamos a explicar qué es. Segundo, ver el lugar. ¿Cuál es la historia? Dice aquí, recordar la historia que debo contemplar aquí, que es cómo las tres personas divinas miraban la llanura o redondez de todo el mundo, lleno de hombres, y cómo, viendo que todos descendían al infierno, determinan en su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar el género humano. Y así, al llegar la plenitud de los tiempos, envían al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. O sea, yo debo imaginar toda la creación, la tierra entera, aquí la llanura o redondez, o sea, el globo terráqueo, digamos, todo el mundo, Dios como que encima del mundo, y no solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que una vez que hicieron la creación, y al mismo tiempo desde toda la eternidad, y eso es lo misterioso, porque para Dios no existe el pasado y el futuro, es todo presente, es todo eterno, Él siempre existió, no sé cómo comenzó a existir, Dios siempre existió. Desde toda la eternidad, viendo como que, entre comillas, frustrada su obra de creación, porque Él quería que todos los hombres se salvasen, y como que las tres personas divinas, mirando que un montón de personas, hombres y mujeres, que Él creó para amarlos, para que fuesen al cielo, un montón de gente no era fiel y se iba al infierno. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como que en una reunión en el cielo, como que imagínense la tierra y el firmamento, por así decirlo, encima de la tierra, y ellos como que viendo la tierra así y viendo cuántas personas se están condenando al infierno. Aquel que yo amaba tanto, que tenía una misión, se está condenando, se está condenando, se está condenando. Eso es desde toda la eternidad. O sea, en el fondo Dios nos está viendo a nosotros también. ¿Está claro? No es solo que ya pasaba. Esto también se aplica a nosotros. O sea, el plano general, un montón de gente se podría haber ido al infierno. ¿Cuál es la solución? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como en una reunión celestial en el cielo, por tanto, diciendo, ¿qué vamos a hacer para que la gente no se vaya al infierno? Para que un montón de gente que realmente pues amamos no se vaya. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como que mirándose. Recordemos, Dios Hijo no era Jesús en cuanto hombre, ¿vale? Era Dios, no había pasado la encarnación. Es difícil abstraerse de eso, digamos. Pero ellos, las tres personas divinas, mirándose entre ellos, hablando, diciendo, ¿qué haremos? Y tal vez Dios Hijo como que dijo, o mejor dicho, Dios Padre, ¿cómo habrá sido? No sabemos, ¿no? Pero tal vez Dios Padre como que dijo así, Hijo mío, a Dios Hijo. El Padre hablando al Hijo. Hijo mío, yo quiero que tú te hagas hombre como ellos para salvarlos y morir en una cruz. Así será la solución para que ellos no se vayan al infierno. Y el Hijo dijo, sí, estoy dispuesto. Como decimos nosotros los heraldos, presto sum. Presto significa dispuesto, sum estoy. Dispuesto estoy listo, yo quiero. Como dice San Pablo, ¿no?, en la carta a los Hebreos, que Él se hizo obediente al Padre. Jesús, Dios Hijo, dijo, Padre, yo te amo tanto. Si esa es la solución, yo estoy dispuesto a encarnarme, a rebajarme y a hacerme hombre y morir por ellos en una cruz. Y el Espíritu Santo, como que queriendo colaborar también, Él dijo, entonces yo ayudaré también en la santificación de aquella que será tu mamá. Y el Espíritu Santo estaba dispuesto a ir a ser el esposo de la Virgen María. Por cierto, es una pieza muy importante que, no sé si habrán notado, que cambiamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Antes estaba esta imagen aquí, la voy a coger, creo que no sale en la cámara, aquí, que es la Virgen María, trono de la sabiduría, ¿vale? Aquí está, la quise tener aquí cerca de mí para ayudarme en este momento de la meditación, que los sacerdotes necesitamos mucha ayuda a la hora de hablar para las personas. Por cierto, recordemos que la Virgen que les está hablando, hicimos ese propósito, así como la Virgen dio el retiro a San Ignacio, que sea la Virgen y Dios que les hable en este momento. Pues bien, fue la Virgen como que la llave de la solución, porque ella como que dio luz verde al proceso de la encarnación. Porque claro, ¿cómo que Dios se iba a encarnar? ¿Cómo se iba a hacer hombre? Necesitaba de una mamá. No iba a aparecer así directamente de la nada. Entonces la solución
quien solucionó el problema, por así decirlo, no era un problema, pero quien solucionó el asunto fue la Virgen. Ella como que fue la llave para ser al mismo tiempo una criatura humana, la hija más perfecta de Dios Padre, al mismo tiempo la madre de Dios Hijo y al mismo tiempo la esposa del Espíritu Santo. Ella que es una sola persona, no divina, sino humana, ella como que tiene relación directa con las tres personas. Hija predilectísima del Padre, de Dios Padre, madre admirable de Dios Hijo y esposa fidelísima, porque siempre fue fiel, del Espíritu Santo. Ahí estaba decidido el plan salvífico, aquello que nos iba a hacer de poder llegar al cielo. Es la encarnación, ¿vale? Entonces ese es el primer preámbulo, ver esa escena. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo hablando, la solución está con la Virgen y pues vamos a hacer el plano de la salvación para que esas personas, nosotros en concreto también, no nos condenemos al infierno. Evidentemente muchas personas ya se condenaron y se condenarán, pero las puertas y el camino está abierto con la encarnación. Segundo preámbulo, no es tanto la historia, sino el lugar. ¿Qué es lo que voy a ver aquí? El mundo, la gran capacidad y redondez del mundo, en el cual están tantas y tan diversas gentes. No voy a imaginarme solo mundo con montañas, con mares, con océanos, con ríos, no, con gente. Esas personas todas. Todas esas personas. Ya vamos a entrar después en el punto exacto de la meditación. Pero un montón de gente poblando el mundo. Y dice así, asimismo después ver particularmente la casa y aposento de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Por cierto, esta casa existe hoy en día. No está en Nazaret, fue transportada por los ángeles de Nazaret a Loreto, ¿vale? Entonces, justamente porque los musulmanes, que en esa época, cuando entraban, pues muchas veces destrozaban todos los lugares santos. Cuando conquistaron esa parte de Tierra Santa, los ángeles, para preservar la casa de Nazaret, llevaron la casa de Nazaret, son 3 muros en realidad, estaba acoplada a una montaña, entonces una especie de U, estaba acoplada así, la sacaron, los ángeles la llevaron, creo recordar que primero la llevaron a Grecia, después fue para otro lugar de Grecia, me parece, no recuerdo bien la historia aquí, perdón, y después la llevaron finalmente hasta Loreto. Loreto era una región en Italia que era un bosque en realidad, un bosque de laureles, y en latín laureles se dice laurum, entonces un bosque de laureles era laureatum, de laureatum viene Loreto. Y en ese lugar, un bosque de laureles, se aterrizó, digamos, la casa de la Virgen, la casa de Nazaret, donde fue la encarnación. En esa casa fue la encarnación. En esa casa vivió Jesús también desde los 8 años, los 2 primeros años tal vez, después de los 8 años, después fue a Egipto, después a los 8, 9 años por ahí, volvió y pasó hasta los 30 en esa casa de Nazaret. Fue llevada a Loreto, por cierto, por eso la Virgen de Loreto es la patrona de la aviación, porque el primer avión de toda la historia no fue no me acuerdo ahora el autor de los aviones, o sea, el que inventó el avión, pero en realidad el primer avión de toda la historia fue la casa de Loreto. Y la primera pilota de la historia, por así decirlo, fue la Virgen con el niño Jesús, porque las personas veían desde abajo de repente una casa volando y la Virgen con el niño Jesús en esa casa. Estaban llevando ese avión llamado Casa de Nazaret y aterrizando en Loreto. Por eso ella es patrona de la aviación. La Virgen de Loreto es la patrona de la aviación. Y en ese lugar comenzaron a multiplicarse los milagros y la gente colocaba plaquitas de amor, o sea, de títulos de la Virgen por devoción, y ahí nació la letanía lauretana. Se llama lauretana porque está en la casa de Loreto, de Laureatum, ¿vale? En esa casa, que es la casa de la encarnación, la casa donde se dio la encarnación, es el único lugar donde el ángelus se reza diferente. El ángelus es esa oración que se reza a las 12 y a las 6 de la mañana también, 12 del mediodía, 6 de la tarde, que se dice: el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, después, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ave María, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo eso sucedió en la casa de Nazaret. Ángelus se llama Ángelus porque comienza en latín Angelus Domini nunciavit María. El ángel del Señor anunció a María. Ángelus en latín se dice, significa ángel. El ángel del Señor es el comienzo de la oración, ¿no? Como el Ave María también en latín comienza, no es Dios te salve María como en español, en latín se dice Ave María, por eso la oración quedó Ave María, el Padre Nuestro comienza Padre Nuestro. Muchas oraciones tienen el título de su comienzo, ¿no? Pues en ese lugar es el único lugar donde
el ángelus se reza diferente. Nosotros generalmente rezamos en todos los lugares del mundo, se dice así. Y el verbo de Dios se hizo carne. Aquí se dice, aquí, en esta meditación, vamos a imaginar, existen fotos, las pueden buscar después. No se reza el verbo de Dios se hizo carne, sino que se dice hic verbum caro factum est. Aquí, hic, aquí, el verbo de Dios se hizo carne. Aquí. O sea, en ese lugar, en la casa de Loreto, las personas que fueron a ese lugar, yo no tuve la gracia de estar todavía, ojalá un día pueda estar, pero dicen que se siente una fuerza. Ahí fue la encarnación. Pues bien, en esta composición de lugar, me voy a imaginar esta casa. En esa casa sucedió tal vez la cosa más maravillosa de toda la historia, junto con lo que sucedió en Belén y junto con lo que sucedió en el Calvario. Esos 3 lugares. Y el Santo Sepulcro también. Los 4 lugares más impresionantes de toda la historia, donde se complementó, se hizo la obra de la salvación. Yo voy a estar ahí en esa meditación. Tercer preámbulo. Pedir, ¿no? El tercero, pedir lo que quiero. Será aquí pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Yo voy a intentar pedir en esta cuarta meditación, en este tercer preámbulo, pedir qué era lo que Jesús quería con todo esto. ¿Cómo es algo tan fuerte, tan misterioso de Él hacerse hombre para salvarme? ¿Cuál es el profundo designio de amor que está en su corazón para por mí hacer todo eso? Primer punto. Estos son los preámbulos. Primer punto es ver las personas unas y otras, y primero las de la faz de la tierra, en tanta diversidad, así en trajes como en actitudes, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etc. Primer punto, que era lo que decíamos un poco antes, me voy a imaginar la tierra lleno de gente de todas las razas amadas por Dios. La Iglesia no es, nunca fue y nunca será racista. Al contrario, la Iglesia quiere salvar a todas las razas. Todas las razas fueron creadas por Dios para componer como que un mosaico armónico en la obra de la creación. Cada uno tiene sus peculiaridades. La raza blanca, también la raza negra, los orientales, los chinos, los indígenas, todos tienen su misión. Es diferente de religiones, cuidado. No estamos hablando de religión, estamos hablando de razas. Evidentemente, religión solo hay una, que la religión católica, con la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor de la Iglesia Católica, él fundó, es su iglesia. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Es de él y es única, solo. No, todas las razas son llamadas por Dios para hacer parte de esa única Iglesia católica, apostólica y romana. Voy a imaginar todas las razas. Unos en paz, otros en guerra. Imagínense. Hoy en día, pueden imaginarse hoy en día. Paz y guerra. Unos llorando, otros riendo. Unos sanos y otros enfermos. Unos naciendo y otros muriendo. Ese es uno de los primeros puntos. El primer punto de esta meditación. Imaginarme la tierra, no solo así tierra, con árboles, con no sé qué, y un montón de gente. No, voy a imaginarme cada raza. Y Jesús queriendo salvar a cada uno que está ahí. Todas las razas. Las personas que lloran, las que están alegres, los que están en paz, los que están en guerra, los sanos, los enfermos, los que nacen. Jesús queriendo dar la vida por cada uno, por mí. Esté donde esté, de la raza que sea, Jesús vino a salvarme, a nacer y morir por mí. Es algo misterioso, algo fabuloso. Decía nuestro fundador Monseñor Juan que sería más o menos como, imagínense ustedes, sería imposible, pero en fin, imagínense una persona preocupada con el reino de las hormigas y viendo que las hormigas, no sé, están con un problema y las hormigas, en vez de tener su hormiguero y tal, ellas tienen una enfermedad que se va a extinguir, el reino de las hormigas, o sea, todas las hormigas van a morir. Y un ser humano, una persona dice así, qué pena de las hormigas, me da tanta pena. Y el otro dice, bueno, la única solución es que usted se haga hormiga y con las hormigas muera por ellas y se rebaje de tal manera y con su muerte usted va a salvar a las hormigas. Dice, vale, estoy dispuesto. Y yo me hago hormiga, imagínese usted con sus dones, con su capacidad, con su cuerpo, con sus manos. Usted de repente se hace una hormiguita.
y tiene que ayudar a las otras hormiguitas y coger un granito de azúcar y una hoja, no sé qué, no sé cuántos. Imagínense la diferencia que hay entre el ser humano para una hormiga, para salvar a las hormigas. Pues bien, esa diferencia entre el ser humano y la hormiga no es nada comparado con la diferencia que va entre Dios y la naturaleza humana de Jesús. O sea, el hacerse hormiga para nosotros sería mucho menos, tendría mucho menor mérito que de hacerse Dios, que es infinito, para hacerse hombre. Imagínense ustedes hormiguitas todos. Qué triste sería la vida, ¿no? Pues Jesús se rebajó más que una hormiga, la diferencia, ¿no? Para salvarnos. Imagínense, para cada uno. Y dice la teología que si solo uno hubiese sido pecador y todo el mundo hubiese sido fiel, Jesús se hubiese encarnado solo por salvarme a mí, a cada persona. Aunque todo el mundo hubiese sido bueno, él se hubiese encarnado y hubiese muerto por cada uno de nosotros. Por uno en concreto, no solo por todo el mundo, por uno solo. Segundo punto, ver y considerar las tres personas divinas en su solio real o trono de su divina majestad, cómo miran toda la faz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad y cómo mueren y descienden al infierno. Ese es el segundo punto, un poco ya complemento de lo que hemos estado viendo, ¿no? Solio real, o sea, una especie de escenario, ¿no? De Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mirando la tierra y la gente ciega, porque una persona que no se convierte está ciega. Ciega, muere y se va al infierno. Segundo punto. Tercero, ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda y reflexionar para sacar provecho de lo que vemos. No solo ver esa escena de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo viendo a las personas, sino también ver en la casa de Nazaret a la Virgen hablando con el ángel. Qué escena tan bonita, ¿no? Decía nuestro fundador, Monseñor Juan, él nos dijo tantas cosas bonitas sobre la fe, sobre los misterios, que lo guardamos con mucho cariño. Y él decía así, San Gabriel es uno de los mayores ángeles que existe, ¿no? Y evidentemente es el ángel de la guarda de la Virgen. La Virgen seguramente tenía otros muchos ángeles de la guarda, pero San Gabriel, cuando le llegó esa misión, que fue la misión más importante de toda la historia, esa fue la misión más importante de un ángel, el transmitir el anuncio de la encarnación, seguramente, decía nuestro fundador, no fueron 5 minutos como está en el Evangelio, El Evangelio está un resumen. Pero él decía, yo creo que fueron por lo menos 6 horas. San Gabriel no va a ser, entre comillas, tan tonto para, perdonen la palabra, pero en el sentido de que él, bueno, transmito el mensaje y me voy, ¿no? Él estaba tan encantado con la Virgen que él como que aprovechó y preguntó más cosas a la Virgen. La Virgen preguntó también cosas a San Gabriel, pero fue una conversación de horas, seguramente. Eso no está en la Biblia así, ¿vale? Pero en la Biblia está lo suficiente para creer. No está escrito en la Biblia tampoco que la conversación fue esta aquí. Hay cosas que no están, pero seguramente fueron. Jesús vivió 33 años y no están los 33 años cronológicamente en la Biblia. Hay solo puntos, pero también pasaron, ¿no? Entonces seguramente estas 6 horas más o menos que pasó, o más todavía, el ángel, qué cosas tan bonitas, ¿no es verdad? Que hablaron uno con otro, uno con otro, uno con otro. O sea, San Gabriel con la Virgen hablando. Segundo punto. Aquí... perdón, me he confundido un poco. El primer punto tiene 2 puntos, 2 puntos más anexos, ¿vale? Aquí está el segundo punto de la meditación. Entonces, los 3 puntos que hemos visto hacían parte en realidad del primer punto de la meditación. Segundo punto. Oír lo que hablan las personas sobre la faz de la tierra, es a saber cómo hablan unos con otros, cómo juran y blasfeman, etc. Asimismo, lo que dicen las personas divinas, es a saber, hagamos la redención del género humano, etc. Y después lo que hablan el ángel y Nuestra Señora, y reflexionar después para sacar provecho de sus palabras. Aquí importa no solo ver lo que ya hemos contemplado, lo que hemos dicho, hemos mencionado, sobre el diálogo santísimo entre San Gabriel y la Virgen, sino también ver la ingratitud, no solo ingratitud, sino el estado de las personas que realmente estaban a camino del infierno, ¿vale? Uno ver esas razas, todas personas y tal, pero al mismo tiempo no solo viviendo, sino pecando, jurando, blasfemando, o sea, no siendo dignas del cielo y a camino del infierno literalmente. Y aún así, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, hagamos la redención del género humano. O sea, vamos a morir. Jesús como que diciendo, voy a morir por ellos, estoy dispuesto a encarnarme. Tercer punto. El tercero, después de mirar lo que hacen las personas sobre la faz de la tierra, como por ejemplo herir, matar, ir al infierno, etc.,
Asimismo, lo que hacen las personas divinas es a saber realizar la Santísima Encarnación. Y asimismo lo que hacen el ángel y Nuestra Señora. A saber, el ángel hace su oficio de enviado y Nuestra Señora se humilla y da gracias a la Divina Majestad y después reflexionar para sacar algún provecho de cada cosa de estas. En realidad este tercer punto también es un complemento un poco de lo anterior, ¿vale? Como ya estamos pasados del tiempo, voy directo al coloquio. Al fin se ha de hacer un coloquio. Recordamos que el coloquio es hablar con Dios, con la Virgen. Aquí vamos a ver lo que es. Pensando lo que debo hablar a las tres divinas personas, a las tres personas divinas, o al Verbo eterno y encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo gracia, según lo que sintiere en mí, para seguir e imitar más al Señor nuestro, que acaba de encarnarse. Decir por último un Padre nuestro. El coloquio debe ser, por tanto, yo en esa composición de lugar, habiendo recordado la historia de la salvación de las tres personas divinas, que deciden la encarnación, que Jesús se va a encarnar, Nuestra Señora, el ángel, yo entonces voy a imaginarme yo hablando o con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo o con los tres, agradeciendo esa decisión que ellos tomaron de que hubiese encarnación para salvarnos. Porque si no fuese esa decisión, yo estaría en el infierno. Yo me iba a ir al infierno. Y fue porque tomaron esa decisión de que Jesús iría a morir por mí, encarnarse y morir por mí, gracias a esa decisión, y gracias a la Virgen que aceptó esa misión, gracias al ángel Gabriel que aceptó el transmitir esa misión a la Virgen, gracias a todos ellos, pues yo tengo las puertas del cielo abiertas. Está en mí si decido entrar o no, si paro de pecar o no. Pero fue gracias a esa decisión. Y yo voy a agradecer en este coloquio a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, al Verbo eterno y encarnado, no solo en la eternidad, pero yo me voy a imaginar realmente a Jesús. Voy a querer tocarlo. Si tengo una imagen de un crucifijo, o está aquí, por ejemplo, cualquiera, yo voy a cogerla y tocarla, y amarlo, y querer estar con Él y decir, Señor Jesús, gracias, gracias, porque me abriste las puertas del cielo con tu encarnación y tu muerte y resurrección. Y a la Madre también, yo voy a coger una imagen como esta también, la que quieran, evidentemente, la voy a mirar, le voy a agradecer y decirle, Señora, tú eres Señora de todos los hombres. Tú eres la mamá de todos los hombres, de todos los seres humanos, y tú aceptaste la misión de ser la mamá del Redentor, y con eso se pudo hacer el plan salvífico de la creación, de la restauración, en fin, cumplir el destino de Dios en ese momento de realmente poder salvar al género humano. Fue por tu sí que nosotros también tenemos las puertas del cielo abiertas. Gracias, Señora. Gracias, Madre mía, por haber dicho sí, haber dicho fiat. Fiat en latín se dice, significa hágase. Cuando ella dijo hágase, en ese momento el Espíritu Santo bajó para de una célula de Nuestra Señora crear, formar el cuerpo de Jesús, infundir el alma de nuestro Señor. Dios infundió el alma, creó el alma y la infundió en ese cuerpo, y al mismo tiempo unió ese cuerpo y esa alma a la divina persona, segunda divina persona, Santísima Trinidad, a Dios Hijo. Fue todo, tres cosas grandiosas por una palabra de la Virgen, fiat. Hágase, voy a agradecerle a la Virgen. Y con eso terminamos nuestra cuarta meditación, que fue un poquito más larga de lo normal, pero creo que hablar cosas tan bonitas de la Virgen valía la pena. Les mando ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.